Vamos a empezar esta primera charla sobre el tema de la hemos titulado así, la epidemia de las adicciones y el veneno de la pornografía. Un tema que nos parece importante cuando pensé ofrecer algunos temas para este encuentro, pensé que este tema me parecía como bastante importante de tratar. Antes que nada, cuando uno se plantea sobre estos temas, lo primero siempre es preguntarnos qué cosa es esto puntual de las adicciones. Cuando una vez escuché a un profesor psicoanalista y hablaba sobre el tema de las adicciones, decía, no, lo que sucede es que el adicto es aquel que no dice porque es prefijo a y es el que no dice, adicto. Pero en realidad ese no es el origen de la palabra adicción. La palabra adicción tiene su origen en el término romano adictus, que es un tipo especial de esclavitud que había en el Imperio Romano. De hecho, el derecho romano lo contemplaba. Era cuando uno no podía saldar una deuda, la única forma de saldar la deuda era entregarse a sí mismo como esclavo para poder saldar la deuda. Eso es una adicción. Por eso está muy bien aplicado, me parece que es un término fundamental de tener en cuenta, porque está describiendo la esencia del adicto. El adicto es una persona que siendo libre se hace esclavo. Por eso es tan interesante trabajar este concepto. Veamos qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto al tema de la adicción. Define así: un estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una sustancia natural o sintética que se caracteriza por una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio, una tendencia al aumento de la dosis, una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos y consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad. El tema de la definición que da la OMS tiene algunos elementos de la definición que a mí me parecen muy importantes, por eso la traigo. En primer lugar, el concepto de compulsión. Compulsión. Esto es, de hecho, esencial en la conducta adictiva. La conducta es compulsiva, es decir, la persona tiene que repetir esta conducta con la fuerza que tiene un impulso, no lo puede frenar y no lo puede evitar. Eso es una conducta compulsiva. De hecho, vamos a ver cómo se asocia también con el tema de las obsesiones, ¿no? Pero la compulsión, esa conducta repetitiva, estereotipada, que la persona tiene que repetir, tiene que hacer, no puede dejar de hacerlo. Distinto a un hábito simple, donde uno tiene una disposición hacia tal acto, pero en el caso de la compulsión hay una disposición que no puede ser evitada. En el caso del hábito uno puede evitarlo. El segundo elemento de la definición, que es interesante, es por cualquier medio. Es decir, que la persona que es adicta, ya sea de una sustancia o de algún comportamiento, es una persona que no tiene la capacidad de medir las consecuencias de lo que necesita para lograr su consumo. Entonces es capaz de hacer cualquier cosa, robar, matar, mentir, etc. El tercer elemento es tendencia al aumento. Tendencia al aumento. Es decir, acá aparece un elemento clave, que es el elemento de la tolerancia y que es propio de toda adicción. Cuando una persona comienza a consumir determinadas sustancias, supongamos la marihuana, eso produce un efecto a nivel cerebral, a nivel de los comportamientos, a nivel de la personalidad, produce un efecto. Eso, con el tiempo, la persona sigue consumiendo esa misma cantidad de sustancia, pero eso no produce el mismo efecto con el tiempo, porque se acostumbra el cerebro, porque se acostumbra. Entonces necesita aumentar la dosis para obtener los mismos efectos. Entonces, esto es un elemento muy importante del tema de las adicciones, porque hace también al diagnóstico y al tratamiento propio que tiene que tener cualquier persona que tiene una adicción. Siempre va a tener la tendencia al aumento, siempre va a tener. Entonces, yo no puedo decir que tengo controlado, supongamos, el consumo de la marihuana
No, porque eso necesariamente me va a llevar a buscar aumentar la dosis e incluso cambiar de sustancia. Eso es la tendencia al aumento. Otro factor importante de la definición es este. La definición dice una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos. Fíjense esto. Primero, la dependencia es psíquica. Y dice, en todo caso, generalmente física. Pero principalmente menciona la dependencia a nivel psicológico. Con lo cual esto es muy importante porque esto nos da un indicio de cómo es digamos, la esencia propia de adicción. La adicción tiene primero un componente psíquico. Es un problema afectivo, es un problema psíquico. En todo caso, después puede que haya un compromiso orgánico, puede ser que la dependencia se genere también a nivel orgánico, es decir, que la persona orgánicamente necesite determinada dosis, necesite determinada sustancia para mantener ciertos equilibrios, cierta homeostasis a nivel cerebral. Pero la dependencia principalmente es psicológica y, por supuesto, trae consecuencias perjudiciales para la misma persona y para la sociedad. Otra definición que usamos mucho en el tema de las adicciones es la definición que da el padre Harvey, que principalmente la usa para describir algún tipo de adicción comportamental, principalmente adicciones sexuales. Pero dice esto: la compulsión o adicción es un estilo de conducta en el que los modos de pensar y de sentir de un individuo o sus relaciones con los demás manifiestan claramente que la persona ha perdido el control de su comportamiento a pesar de haber intentado frenarlo con poco o ningún resultado positivo. Una definición del todo clara, pero veamos algunos componentes de la definición que son importantes. Primero es esto, el estilo de conducta. Es decir, hay un modo de vida propio en el adicto. No es que su problema de adicción solamente va en relación al consumo o en relación a determinadas sustancias, sino que va principalmente en relación a todo su estilo de vida. Por eso después dice que se manifiesta en los modos de pensar, de sentir, en las relaciones con los demás. Es decir, una persona que todo gira en torno a la adicción. Su día gira en torno a la adicción, en el pensar en el consumo, en el pensar cómo evitar, cómo engañar, cómo esconder. Tienen rasgos incluso de personalidad que terminan configurándose como parte del cuadro y que son propios del adicto. Por ejemplo, suelen tender mucho al engaño, a la mentira, a la manipulación. Y eso hace propio una personalidad adicta, digamos. Por eso es el modo de vida. Bien. Actualmente, en general, la OMS no prefiere considerarlo más bien con el nombre de dependencia de sustancias. Hablan de compulsiones, hablan de trastornos disruptivos del control de los impulsos, pero no hablan de adicción. Se cree que es un término muy peyorativo, trivializado en el lenguaje popular. Yo creo que no, que eso no es así. De hecho, es el término, a mi modo de ver, más preciso. Adicción es el término más preciso de tratar el tema de las adicciones. Bien, en general podemos distinguir dos tipos de adicciones, que son las adicciones a sustancias o las adicciones comportamentales. Adicciones a sustancias, claro está, cuando hay una dependencia, como lo decía la definición de la OMS, alguna droga natural o sintética. En cambio, las comportamentales, cuando hay una adicción, o sea que toda la conducta es adictiva, pero en relación a una conducta o a un comportamiento, que incluso en sí mismo puede ser algo bueno, pero que su mal uso ha llevado a la persona a tener compulsión por ello. Por ejemplo, la adicción al juego. Bien. Vamos a tratar en esta charla, al menos someramente, los dos tipos de adicciones. Primero adicciones a sustancia y después en relación a las adicciones comportamentales solamente me voy a detener en una de ellas, que es la adicción a la pornografía. En cuanto a las adicciones a sustancias, cuando hablamos de qué tipos de sustancias existen, hay distintas clasificaciones, según, por ejemplo, los efectos que se producen en el sistema nervioso central. Y entonces hay sustancias depresoras, estimulantes o alucinógenas. Depresoras, por ejemplo, el alcohol o el cannabis, que es el principio activo de la marihuana. Estimulantes, como la cocaína, las anfetaminas. Y los alucinógenos, como el LSD y otras.
Voy a decir algunos datos, y esto lo voy a decir rápidamente, simplemente para que tengan en cuenta la dimensión de la problemática en nuestros días. Hay una dimensión bastante importante, porque es una realidad bastante impregnada en nuestra sociedad, ha penetrado bastante en nuestra sociedad. Algunos datos que traigo son de Argentina, pero que son datos bastante importantes. Les leo simplemente esta placa como para que tomen en cuenta algunos datos. El último informe de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud Sanitaria Nacional y UNICEF señala que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por alumnos de enseñanza media en todo el país a partir de los 15 años. Estos son datos del 2017, pero son muy importantes, muy fuertes. Quiero leerles otros que también creo que son importantes para no detenernos tanto en esto porque no me va a dar el tiempo para ir a lo esencial. A ver, esta acá me interesa. Estupefacientes y alcohol. Fíjense estos datos que son interesantes. El último año se detectaron 2.299.598 nuevos consumidores de alcohol, de los cuales 319.994 son preadolescentes y adolescentes. A su vez, en cuanto a la marihuana, se advirtió un dato preocupante. En comparación al 2010, se duplicó el porcentaje de niños y adolescentes que considera que no es riesgoso fumar marihuana una vez o alguna vez. El número se corresponde con 864 personas de 12 a 17 años. En general, el aumento, digamos, de consumo de sustancias ilícitas y psicoactivas es cada vez mayor en el mundo, no es simplemente un problema de la Argentina, probablemente, en el mundo. He tenido la oportunidad de participar en dos congresos muy importantes internacionales sobre el tema de las adicciones, de las drogodependencias, y realmente el problema es brutal. Porque además hay toda una industria detrás que es que maneja mucho poder, digamos, de dinero, entonces eso también es muy difícil de frenar. Bien, las adicciones a sustancias, entonces, en primer lugar. Y en segundo lugar, les mencionaba, las adicciones comportamentales, de las cuales me parece sumamente interesante hablar sobre esta, que es el veneno de la pornografía. Una problemática que ha penetrado muchísimo nuestra vida, nuestra sociedad. De hecho, uno de los títulos que habíamos dado a esta charla también era las adicciones, una epidemia sin frontera. ¿Sin frontera en qué sentido? De que es un problema instalado en la mayoría de nuestros jóvenes, en la mayoría de nuestros adultos también, niños, en todos los lugares, sin distinguir países, sin distinguir familias. Esto se da en familias muy buenas, se da en familias muy malas, se da en buenos colegios, se da en malos colegios, se da el veneno de la pornografía. Veamos entonces qué es esto de la pornografía. La Iglesia, cuando define el tema de la pornografía, dice así: se entiende por pornografía la violación merced al uso de las técnicas audiovisuales del derecho a la privacidad del cuerpo humano en la naturaleza masculina y femenina. Una violación que reduce a la persona humana y al cuerpo humano a un objeto anónimo destinado a una mala utilización con la intención de obtener una gratificación concupisciente. Esta es la definición que da la Iglesia. Pornografía, el término pornografía es un término moderno, que se ha formado con palabras griegas, pero en realidad es un término moderno, que significa la exposición, la exposición gráfica del desnudo o de la prostitución, ¿no? Pero desglosemos un poquito esta definición que da la Iglesia. En primer lugar dice, es una violación de un derecho. Se trata principalmente del derecho a la intimidad. Y a veces uno se puede plantear esto, bueno, es verdad, quizás las personas que son sometidas a esto, quizá tengan violen su derecho a la intimidad, pero es que muchas personas no son sometidas a esto, libremente lo hacen. Hay actores porno, hay actrices porno que se exponen libremente a esto, quieren hacerlo y quieren ganar dinero con esto y lo hacen. Sin embargo,
eso también es una violación al derecho a la intimidad. Porque el derecho a la intimidad está tan inmerso en la naturaleza humana que no es algo de lo cual yo pueda elegir o sobreusar. Ciertamente que no. Al hacerlo incluso libremente, también estoy generando una violación de un derecho propio, propiamente humano. En segundo lugar, dice la definición, la pornografía es siempre una reducción. Lógicamente, se termina reduciendo la persona humana a la mera sexualidad, y la sexualidad a la mera genitalidad, y la mera genitalidad a la mera brutalidad. Eso es la pornografía. Entonces la pornografía siempre es una reducción, y siempre terminamos de ver que el consumidor de pornografía termina teniendo una visión reductiva, por ejemplo, de la mujer o del varón, solo reduciéndolo a sus aspectos genitales más groseros. En tercer lugar, tiene como finalidad la gratificación concupisciente. La gratificación concupisciente. Esto del concupiscible, el concupisciente, son términos que se acuñaron, digamos, en la filosofía clásica, digamos, sobre todo la escolástica. Entonces quizás no son términos que nos suenen mucho, pero concupisciente o el concupiscible es el deseo, el placer. Entonces lo que tiene como finalidad esto justamente es eso, la gratificación del placer personal. Solamente eso, no busca otra cosa. El medio al que recurre, las técnicas audiovisuales, con lo cual, vamos a decir ahora en un momento, el enorme avance que ha tenido las técnicas audiovisuales en los últimos años ha favorecido a la plaga de la pornografía. Algunos datos importantes, datos para agarrarse la cabeza, pero son datos al fin. Fíjense, 7 de cada 10 adolescentes vieron pornografía varias veces. Esta es una estadística que suelo mencionar, porque a mí me llamó mucho la atención. 7 de cada 10 adolescentes vieron pornografía varias veces la última semana, o sea, quiere decir que el 70% de los adolescentes han visto pornografía en el último periodo, en la última semana. Esto es una presencia, digamos, y una infiltración, digamos, de la pornografía muy presente. Estamos hablando del 70% de los jóvenes. Fíjense, por eso les decían, acá no hay barreras. Hay gente de muy buena familia que tiene esta desgracia, gente de mala familia, etc. Otro dato, que es un dato importante en cuanto a, digamos, a lo económico que está detrás de esto, porque todo esto de la pornografía es una industria. Ustedes fíjense que las compañías porno producen al año 13.000 contenidos, 30 veces más que Hollywood. Producen entre 10.000 y 14.000 millones de dólares por año. Con lo cual, esto es una industria. Y es una de las industrias más poderosas del mundo. Por eso van a seguir existiendo y cada vez más, y cada vez van a buscar la manera de expandirse más, porque eso les da mucho dinero. A costa de la muerte afectiva, psicológica y cerebral de muchos jóvenes y muchos adultos y niños. Otro dato interesante, esto es un dato de Argentina, pero es un dato interesante, que según datos oficiales se triplicaron los casos de sífilis en Argentina entre los años 2011 y 2017, mientras que en el 2011 se notificaron 3.875 casos. En 2017 se reportaron 11.709. Y fíjense esto, la mayoría de los casos jóvenes entre 17 y 30 años. Esto es una cosa increíble. Otro dato, del enero de 2019, en Arizona, Estados Unidos, reportó que del 2016 al 17, el último año para el que hay estadísticas disponibles, hubo un aumento del 16% en las enfermedades de transmisión sexual. Y así en aumento. Y la pornografía es uno de los alimentos de este problema, porque lleva esto a conductas desordenadas en el orden sexual y, por supuesto, a la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Decíamos las técnicas audiovisuales, que así lo definía la Iglesia, ¿no? Entonces, hoy en día hay nuevos modos de acceso. Hay un caso muy famoso que es el caso de Ted Bundy. Ted Bundy fue el violador y asesino serial más importante que tuvo en Estados Unidos. Él termina finalmente ejecutado por la justicia
por todos sus crímenes. Y él, la noche antes de ser ejecutado, brinda una entrevista en la cual cuenta su punto de vista y trata de advertir, y dentro de todo su problema psicológico, evidentemente, pero dentro de eso él tiene algo que es muy genuino, que es la intención genuina de mostrar el mal de la pornografía, entre otras cosas. Y es genuino, digo, porque a él lo iban a ejecutar al otro día, él no obtenía ninguna ganancia con esto. Sin embargo, lo hace. Y él dice, el problema que destapó toda mi dificultad fue el consumo de la pornografía. Y estamos hablando en una época donde no había tanta facilidad de acceso como hoy. Él mismo cuenta que para acceder a las revistas pornográficas tenía que ir a buscar revistas en las basuras, a ver si encontraba algo, porque no podía acceder de otra manera. Hoy han avanzado los modos de acceso de una forma galopante y muy peligrosa. Es de hecho un momento histórico de mayor accesibilidad a la pornografía, porque hay mucha facilidad de acceso, lo cual conduce al mayor peligro. Antes, dije, las revistas, después el acceso a través de videos, etcétera, o la internet, pero después llegó un momento donde la internet se volcó hacia la movilidad. Es decir, hoy el internet está en los teléfonos. Entonces, cada chico que tiene un teléfono tiene posibilidad de acceder a videos pornográficos. Y ese es el problema. Por eso también siempre decimos que el problema de la pornografía es tan grave que antes teníamos el peligro de que nuestros jóvenes o las personas puedan tropezar en el consumo de la pornografía, y era una posibilidad. Hoy no es una posibilidad, hoy es una realidad. Toda persona, todo joven, todo niño, probablemente, muy probablemente, conozca la pornografía en algún momento, porque antes la persona tenía que ir a buscar la pornografía y ahora en cambio la pornografía busca a la persona. Por esto que digo, por la accesibilidad que hay, por las vías de acceso tan sencillas que hay hoy y la invasión que hay en estos medios. Por eso el peligro aumenta. Veamos algunos de los efectos de la pornografía. Fíjense, aumento de la hostilidad y la violencia individual y social, interés morboso por la desviación sexual y la adicción al sexo. Esto está asociado plenamente con esto. De hecho, la pornografía produce contenidos patológicos, es decir, lo que hoy se considera como conductas sexuales patológicas son contenidos en las películas y en los videos pornográficos. La violación femenina e infantil, la insatisfacción sexual dentro y fuera del matrimonio, la generación de personalidades neuróticas, utilitaristas, antisociales, antisexuales y afectivamente retrasadas y frustradas, insensibilidad social a comportamientos desviados, etc. Todo esto son efectos que produce la pornografía. Los estudios indican que el consumo de la pornografía se asocia con 6 tendencias: aumento de las tensiones maritales y riesgo de separación y divorcio, descenso de la intimidad marital y la satisfacción sexual, infidelidad, apetito en aumento de formas más gráficas de pornografía y actividad sexual asociadas con prácticas abusivas, ilegales e inseguras, devaluación de la monogamia, el matrimonio y la crianza de los hijos, un creciente número de personas debatiéndose con un comportamiento sexual compulsivo y adictivo. Porque finalmente la pornografía conduce a desarrollo de una adicción. Y digo esto porque en la mayoría de los casos esto sucede. El consumo de la pornografía produce adicción, porque tiene un impacto muy fuerte en las disposiciones afectivas y también a nivel cerebral incluso, porque de hecho una exposición a imágenes pornográficas y una experiencia de placer en la pornografía produce una explosión dopaminérgica análoga a la cocaína, con lo cual produce rápidamente una adicción. Y decimos que es una adicción y que tiene sus síntomas, por ejemplo, los que estoy mencionando, la autoexposición repetida y compulsiva a contenidos pornográficos, la tendencia a aumentar la intensidad y el tiempo o el número de los actos. Acuérdense eso que decíamos, la tendencia al aumento propia de la adicción. Eso sucede en este tipo de adicción. La necesidad de cantidades cada vez mayores de actos o cada vez más intensos. Es
Es decir, cada vez pornografía más fuerte para poder mantener esos niveles de excitación y que rompan con el acostumbramiento. Cambios en los demás ámbitos de la vida que comienzan a ser sacrificados justamente por causa de la conducta adictiva. Otros síntomas, la exigencia de tiempos cada vez más largos para dedicarse a esta actividad. La persona cada vez pierde más tiempo. El deterioro del perfil psicológico de la persona, que se torna por lo general ansiosa, preocupada, envejecida, prematuramente triste y deprimida, secretista, taciturna. El descalabro de la actividad profesional, laboral y estudiantil, serios perjuicios para la vida afectiva, matrimonial y familiar, etc. Algunos síntomas más, a veces problemas serios desde el punto de vista económico. Algunas veces también esto se combina con el consumo de otro tipo de adicciones, por ejemplo, el alcohol, las drogas e incluso la prostitución. Bien, decíamos con la OMS que esta dependencia es psíquica y generalmente física. Cuando dijimos esto, y en este punto nos vamos a explayar un poquito, es considerar que la dependencia primero es un problema psicológico. Es decir, que si sucede un problema de dependencia es porque hay una fragilidad psíquica de base que predispone a la persona a hacerse finalmente dependiente o de una sustancia o de una conducta, la pornografía o de lo que estamos diciendo. Hay una autora que se llama Elizabeth Lucas, discípula de Viktor Frankl, quien afirma que para lograr la madurez normal, el equilibrio normal, la madurez de la personalidad, la persona necesita ir independizándose de ciertas dependencias naturales. Y así un niño tiene dependencia, supongamos en el comer, en el vestir, y entonces cuando ya come por sí solo o cuando va al baño solito, bueno, listo, decimos que ha madurado, que ha crecido, se ha vuelto independiente, ¿no? Hay ciertas dependencias afectivas que son naturales en cierta edad de la vida, pero que cuando uno va creciendo tiene que ir madurando y tiene que ir independizándose respecto de estas dependencias. Entonces ella menciona, por ejemplo, la dependencia de la aprobación de los demás. Uno tiene que ser independiente de que otros aprueben o no la conducta. Hay personas que logran esta independencia, sin embargo, aún son dependientes, por ejemplo, de alguna persona determinada. O quienes son dependientes a lo que la sociedad y la cultura piden, o quienes son dependientes de los propios caprichos y límites. Y el punto central, ella lo pone en esto, en la dependencia de los propios estados anímicos. Ella dice que todo adicto antes de ser adicto, tiene una dependencia de los propios estados anímicos. O sea, él depende de sentirse bien para existir. La persona necesita tener ciertos niveles de estabilidad para poder explayarse con normalidad y ser feliz. Y eso es un gran problema, porque cuando no logra un estado anímico esperable y cuando se siente mal, triste, frustrado, lo que nos pasa a todos en algún momento de la vida, recurre al consumo de algo y empieza a depender de algo para poder satisfacer esto, el estado de ánimo estable. Por eso es tan interesante. Dicho esto, pasamos a explicar ahora el ciclo adictivo, que a mí me parece que en este esquema explicamos así brevemente y muy claramente cómo funciona una adicción, sea una adicción comportamental o a sustancias. Funciona en dos niveles. Un nivel más externo, que es el nivel de la conducta compulsiva propiamente, que refiere a esto que ustedes tienen aquí como ciclo adictivo. ¿Qué sucede? La conducta compulsiva siempre se da de una manera repetitiva, y eso es la compulsión. Siempre es estereotipada, repetitiva, siempre lo mismo, a forma de ciclo. Comienza con un desencadenante, supongamos que la persona sufre una frustración, una tristeza, algo, que dispara la idea del consumo. Y aparece entonces la idea, pero aparece una idea en forma de obsesión. Es una idea que acecha la cabeza y que quiere y vuelve y va y vuelve y aparece la idea. La persona entonces, a partir de eso, empieza a desarrollar todo el proceso imaginario
y empieza la cacería, empieza todo el proceso de búsqueda del consumo. Por ejemplo, en el caso del consumo en la pornografía, la persona intenta amplificar imaginariamente todo el placer que va a obtener. Luego viene el placer, propiamente, que es un momento breve, es efímero, y como eso dura poco, inmediatamente la persona recae en su conciencia y aparece un torbellino emotivo, aparece quizá el remordimiento, quizá la justificación o la culpa, quizá dice, bueno, en realidad fue porque tal persona me motivó a esto, o porque la culpa la tiene tal porque me ofendió, después la desesperación, la vergüenza, y finalmente la promesa. Bueno, yo nunca más voy a hacer esto, a partir de ahora voy a cambiar mi vida, pero resulta que eso es hasta que aparezca una nueva frustración. Y eso desencadena de nuevo el ciclo. Ese ciclo constantemente aparece, y ese ciclo se refuerza constantemente y se alimenta, en realidad, el sistema adictivo, que es esta segunda dimensión que tienen ustedes ahí en el gráfico. El sistema adictivo, es decir, ese desencadenante, esa frustración que dispara el ciclo, sucede cuando hay un dolor no digerido, cuando hay juicios dañinos respecto de uno mismo, hay una autoestima deficitaria, la persona cree que no sirve, que nadie lo quiere, o cosas por el estilo, que hacen que eso cultive, digamos, un afecto dañado, y eso hace que esté como si fuese una herida, que cada vez que una acción externa la toca, eso produce dolor, y eso produce la activación del ciclo. Entonces, para incluso curar una adicción, hay que trabajar las dos dimensiones. No simplemente cortar el ciclo, por ejemplo, internando a una persona y desintoxicándolo, sino que hay que trabajar sobre sus disposiciones psicológicas de fondo para sanar a fondo el tema de la adicción. Veamos algo sobre la formación y la progresión de la adicción. Una adicción se forma en 3 etapas. Una es la del aprendizaje, es decir, hay una asociación de conducta. La persona tiene un dolor, experimenta un dolor afectivo y reconoce que con determinado consumo ese dolor se alivia. Entonces tiende a repetirlo a eso para sanar, digamos así, entre comillas, su dolor. Eso entonces lo repite. Como lo repite una, otra y otra vez, empieza a formar un hábito, y esta es la segunda etapa. Ese hábito se refuerza justamente por la repetición de actos y finalmente eso se arraiga de tal manera que ya es propiamente una adicción y es un acto compulsivo, por eso el acto se dispara como por mecanismos reflejos. Y además es de carácter progresivo la adicción. Decíamos esto de la tolerancia, ¿no? De cómo la tendencia al aumento. Claro, una adicción siempre va a saltar de un nivel a otro. Una persona que al principio consume pornografía liviana, decimos, después va a terminar consumiendo pornografía cada vez más grosera y va a necesitar cada vez más niveles de excitación. Entonces siempre, si una persona no sale de la adicción, entonces empeora, no hay posibilidad de mantenerse en una estabilidad. Es de carácter progresivo. Veamos algo respecto a los orígenes de la adicción. Una adicción puede tener causas remotas o próximas. Remotas en relación a aquel sistema cultural que decíamos, esas indisposiciones psicológicas de fondo, por ejemplo, la disfunción familiar, algunos dolores no digeridos, esto que decíamos de la dependencia de los propios estados anímicos de Elizabeth Lucas. La ansiedad muchas veces aparece como un mecanismo para lograr la sedación, para lograr como ansiolítico, digamos, o un desencanto por la realidad, entonces busca un escape a través de esto. Y después existen causas más próximas, por supuesto, que es, por ejemplo, ceder a la tentación, que activa, digamos, la activación del ciclo. Veamos las consecuencias que esto produce. La adicción, toda adicción produce consecuencias muy negativas, consecuencias físicas, enfermedades, envejecimiento prematuro, consecuencias psicológicas, la pérdida de libertad, el miedo, la frustración, las consecuencias laborales o económicas, claro, disminuye la capacidad laboral, la pérdida del trabajo, la penuria, la reputación, porque lógicamente una persona que consume o tiene una adicción, tarde o temprano pierde la fama, pierde la reputación. La familia, el sufrimiento familiar, las rupturas, el abandono. El tiempo,
El tiempo que roba la adicción. 4 horas de internet o de pornografía al día, lo que es poco para un adicto, implican 60 días al año dedicados a esto. Consecuencias legales y sociales, problemas con la justicia, etc. La pregunta ahora, para ir terminando esta conferencia, es: ¿se puede curar una adicción? ¿Es posible curar? Sí, claro que sí, en absoluto se responde que sí. Un adicto se puede curar, aunque es muy difícil muchas veces. Y, por supuesto, va a variar de acuerdo a la problemática. Hay algunas adicciones que necesitan un proceso de abstinencia y necesitan una desintoxicación. Hay distintos tipos de tratamientos, más bien ambulatorios o de internación. Lo que muchas veces aparece como controvertido y es el uso de la psicoterapia, es decir, la ayuda de un psicólogo. ¿Conviene un psicólogo cuando una persona tiene una adicción o no? Bueno, diríamos esto, que en realidad lo óptimo es lo siguiente, que si bien algunos participan en asociaciones que ayudan a salir de las adicciones y otros hacen psicoterapia, lo mejor sería una combinación de las dos cosas. Es decir, que puedan ir a una asociación, por ejemplo de los 12 pasos, que lo ayude justamente con esto, con romper el ciclo, pero trabajar sobre el sistema cultural adictivo, es decir, sobre el problema psicológico de fondo, conviene hacerlo con una buena psicoterapia. Para terminar, algunos consejos generales para dejar la pornografía. Si ustedes conocen a alguna persona, algún amigo que tenga esta dificultad, o alguno de ustedes mismos que esté luchando con este problema, algunos consejos muy generales, pero que pueden ser útiles. En primer lugar, aceptar el problema. Lo primero que una persona tiene que hacer es reconocerse enfermo, reconocer que tiene un problema, y por eso entonces necesita sanar. Segunda cosa, buscar ayuda. Buscar ayuda. De estas cosas no se puede salir solo. Entonces buscar ayuda en algún buen sacerdote, en algún buen terapeuta. Los cristianos tienen que necesariamente recurrir más que nunca a los sacramentos y a la oración. Esto da mucha fuerza y Dios realmente ayuda a la persona que se inclina ante Él. Ocupar el tiempo en buenas actividades, el tiempo libre, en la recreación. También la fortaleza de la voluntad. Trabajar sobre la fortaleza de la voluntad no significa tener actividades excesivamente marcadas a nivel de la voluntad, con cosas simples, que la persona pueda al menos levantarse a la hora que dijo que se iba a levantar, disponerse para alguna tarea. Eso es un movimiento fuerte de la voluntad. El servicio a los demás, porque fíjense que todo tipo de adicción lleva finalmente como al encierro en sí mismo, a la excesiva dedicación egoísta. En cambio el servicio a los demás saca a la persona de sí hacia los otros y necesariamente corrige su conducta. Otro consejo, bloquear los puntos de entrada. Lógicamente, si hay que trabajar sobre poner filtros en internet, el uso de internet, trabajar para frenar eso, ¿no? Finalmente, las 24 horas. 24 horas. Este es uno de los mejores programas que existen. Empezó con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que trabaja por 24 horas. Por 24 horas no consumo, por 24 horas no voy a hacer esto. La persona se esfuerza por mantenerse firme durante 24 horas, durante un día, y día a día van sumando la experiencia del éxito. Esa es la mejor forma de trabajar para salir de este tipo de vicios o de adicciones. Finalmente, para concluir, a forma de conclusión, decimos lo siguiente: las adicciones son una realidad trágica y lacerante de nuestra sociedad, pero es un tema que obviamente no podemos soslayar y confiar también en la poderosa fuerza de la obstinación del espíritu humano, que nada puede derrumbar fuera de su propia dejadez, y que, diremos finalmente, la adicción es una cárcel terrible, pero una cárcel a la que el hombre puede negarse a entrar y de la que el hombre que ha tropezado cayendo en ella puede escaparse. Bueno, nada más. Muchas gracias.